Michoacán, honestidad y trabajo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Vamos a continuar un poco con la charla de ayer y vamos a culminar con una serie de ejemplos de un poquito de contratos y de lo que es un reglamento interior. Obviamente cada empresa, cada negociación es muy distinta a la otra, pero hay una similitud en ciertos aspectos que a todo patrón o en toda empresa llegan a pasar, ¿no? Entonces, continuando con lo de ayer, les comentábamos que la estructura laboral, pues es toda esta serie de documentos que no únicamente la Ley Federal del Trabajo nos marca, sino que es una serie de documentos. No cambia. Allá. Es una serie de documentos que ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para dos situaciones desde mi punto de vista. Uno es darle una estructura a la empresa y con esa estructura poder afrontar demandas laborales, inspecciones laborales, que desde muchos puntos de vista de otros colegas, a veces nos enfocamos más en esta parte y es con la que creemos que es la más importante, el que no me demanden y si me demandan poder afrontar una situación de esta. Y si bien es cierto, sí es demasiado importante prever todo esto, desde mi punto de vista es más importante tener la estructura laboral para tener una estructura interna administrativa fuerte y sólida, es decir, que la empresa funcione como un reloj. Muchas veces creemos que eso es imposible o que es muy complicado, y sí es complicado, pero entre más nos tardemos en hacer cuestiones como estas, pues más difícil va a ser y más problemas vamos a traer. En México estamos acostumbrados a creer que las leyes, ay, es que ya nos pusieron más reglas, ya nos pusieron pues más peros al último, ¿no? Pero las leyes, si las analizamos desde un punto de vista positivo y que no nos queda de otra, las leyes están y se tienen que cumplir y no hay otra, no tenemos otra alternativa. Pero si lo empezamos a ver así, pues todas las leyes, ¿qué nos dan? La Ley Federal del Trabajo nos va a dar una serie de reglas para toda la relación laboral del patrón y del trabajador. ¿Y qué nos está queriendo hacer o decir la ley? Nos quiere ayudar a que afrontemos esas situaciones, porque la ley Federal del Trabajo, si bien es cierto, puede tener, y todas las leyes tienen muchísimas deficiencias, también creo que tienen ciertas virtudes y nos ayudan. Imagínense si de por sí es un problema la materia laboral y toda la relación entre un trabajador y un patrón, ya con la ley, ahora imagínense que no hubiera ley, que no hubiera reglas, que no hubiera nada, pues híjole, estaríamos como en el viejo oeste, ¿no? Agarrándonos a golpes y a balazos en todo momento. Entonces, la idea de esta estructura laboral es darle certeza tanto al patrón como al trabajador de cuáles son las reglas de la casa y qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tiene que hacer cada quien, porque muchas veces nos encontramos con personas, y de verdad que me ha tocado en la práctica hablar con trabajadores de empresas cuando estamos asesorando, que llevan 3, 4, 5, hasta 10 años en la empresa, y si les pregunto, oye, dime 10 de tus actividades o 5 de tus actividades, o al mismo patrón, oye, dame 5 actividades de este puesto que te quejas tanto, y el patrón ni siquiera llega a 5, entonces le digo, ¿cómo quieres? Sin un contrato, sin una buena asesoría, sin un buen personal de recursos humanos, sin una buena asesoría laboral, ¿cómo pretendes que tu trabajador te haga caso o comprenda si ni siquiera tú comprendes lo que tiene que hacer el trabajador? Entonces, y esto pasa todos los días en todas las empresas a cualquier nivel. Entonces, como bien vimos el día de ayer, pues estos son los 10 documentos que desde mi punto de vista, cuando menos, y que muchos son obligatorios dentro de la Ley Federal del Trabajo, algunos otros no, que cuando menos debe de tener toda empresa, sea de un trabajador o sea de 1,000 trabajadores, eso no importa. Entonces, partiendo de esto, pues ya vamos a ir encontrando más situaciones, como nos lo decían los compañeros en los comentarios, manuales de procedimientos. En esos manuales de procedimientos, pues es otro mundo que cada empresa
que es distinta, va a tener manuales de procedimientos totalmente distintos de todos los puestos, de procesos, quien se dedique a la fabricación o creación de algún producto, entonces, o al desarrollo o a la prestación de algún servicio también, porque muchas veces nos encontramos con que, no, es que yo para qué necesito manuales si yo lo que presto es un servicio, no hago un producto o no tengo maquinaria o reglas que seguir en este sentido, pues los servicios también tienen pasos y esos pasos hay que seguirlos y hay que capacitar a la gente a través de los manuales de procedimientos para que lo puedan hacer. Entonces, les repito, ¿qué pasa? Es que las típicas quejas de los patrones es que mis trabajadores o mis empleados no me hacen caso o no me entienden o todos los días tengo que estar diciéndoles las cosas. Si bien es cierto, hay trabajadores que sí son una lata, que así los capacites y les digas lo que les digas, no te hacen caso. La realidad es que también muchas veces no hay una buena comunicación. ¿Y qué es una buena comunicación? Pues una buena capacitación y una buena estructura dentro de la empresa, porque ¿qué va a preferir uno como trabajador? Que tengas todo esto, que tengas certeza de lo que dice tu reglamento interior, de todas las reglas de la empresa, de lo que puedo y no puedo hacer. Y aparte tengo mi contrato individual de trabajo, pero no cualquier contrato individual de trabajo que bajan de 2 páginas de internet o que tiene las cosas más generales o que es muy común, que trae media ley federal del trabajo copiada y pegada en su contenido. No, tiene que ser un contrato de trabajo que nos indique esas condiciones mínimas que marca la ley, pero que nos explique aquello que la ley ya no llega hasta allá. Es decir, si yo voy a trabajar en una constructora y soy un ingeniero encargado del mantenimiento de la maquinaria, pues mi contrato tiene que decir eso y cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis prohibiciones, y dentro de esas obligaciones, si queremos adentrarnos un poco más, pues detallar bien qué son esas obligaciones y en qué momento se tienen que llevar a cabo, porque luego muchas veces también nos encontramos, sobre todo, por ejemplo, en tema, bueno, en cualquier empresa, en el contrato se les olvidó ponerle en las actividades que deberías de tener tu lugar limpio y ordenado. Entonces, si llega el trabajador que es un desorden y tiene todo sucio y llegas y le reclamas, oye, limpia tu lugar, sabes que eso no viene en mis condiciones de trabajo, contrata a alguien para que lo limpie, yo no lo voy a limpiar. Entonces, hasta esos detallitos es importante mencionarlos porque esos detallitos terminan en demandas. Entonces, demandas tontas y absurdas porque pues cada quien se monta como que en su macho y pues a ver, oblígame y la verdad es que derivado también de la falta de, de conciliación también en ya a la hora de un tema legal, pues siempre nos gana el orgullo que a la inteligencia, entonces, pues mejor me peleo y así le voy a ir al patrón y el patrón no le quiero dar al trabajador y que se vaya a la fregada, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que a través de este tipo de reglas, pues no va a haber, no me dijiste, no es cierto, yo no firmé eso, etcétera. Viene en tu contrato, viene en tu reglamento y total, si el trabajador no lo quiere hacer, esa es una causa de rescisión laboral contenida en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo que mencionamos ayer, que son las causas de rescisión laboral sin perjuicio para el patrón, y todas estas causas son causas graves. Pueden existir otras, pero estas son las principales causas graves. Entre ellas es desobedecer las órdenes directas del patrón, obviamente siempre que estén relacionadas con tu trabajo. Entonces, continuando un poquito, pues ya ayer desarrollamos gran parte de toda esta estructura laboral. ¿Qué beneficios me va a traer esta estructura laboral? Pues como les comentaba, afrontar cualquier demanda laboral, afrontar cualquier inspección del trabajo, tener estructura y orden en los procesos y las relaciones de trabajo. De verdad que uno no entiende hasta que aplica todo esto, qué seguridad y qué certeza le da al trabajador, saber qué dice su reglamento interior, saber las reglas, saber lo que dice su contrato, tener un contrato, porque hoy en día, pues digo, México no vive en una situación como de mucha abundancia, creo que México es un país muy, muy trabajador y no nos queda otra más que seguir trabajando más para poder sacar adelante a nuestras familias. Entonces, la gente de verdad que es un cambio diferente cuando tiene esa certeza de ver en su contrato, de sabes que tengo un contrato, mi empresa es una empresa formal, estoy dado de alta, pues voy a dar todo por mi empresa, porque si me voy de este trabajo que es bueno, ¿a dónde me voy a ir? Entonces, también hay mucha informalidad en México, eso es importante decirlo, por diversas situaciones que no vamos a adentrar en eso,
pero siempre es bueno, si tú quieres ser, siempre me preguntan luego, o más bien les comento a algunos clientes, sobre todo a los clientes grandes, porque luego llegan clientes grandes, empresas ya que teóricamente tendrían que ser muy formales y quieren parecer una empresa grande y formal, pero se siguen comportando como una empresa totalmente informal. Oye, es que no me gusta pagar impuestos, es que no quiero dar de alta a los trabajadores, oye, es que no, ¿por qué tengo que tener esto? Pues ya cuando me demanden, entonces siempre les digo que entonces, ¿qué quieres ser? ¿Qué tipo de empresa quieres ser? ¿Quieres ser una empresa grande y formal, como podemos decir muchas, con sus pros y contras que tienen todas? ¿O quieres ser pues del montón? Porque si quieres ser una empresa grande, pues necesitas tener este tipo de situaciones. Vayámonos a un ejemplo en un poquito extremo. Las empresas que quieren cotizar en bolsa saben todas las regulaciones que deben de tener para poder cotizar en bolsa, pues cuando esto pues obviamente está sobrepasado, tienen que tener muchísimas certificaciones, muchísimos avales en la parte estructural para poder cotizar en bolsa, para poder seguir creciendo, para poder seguir siendo empresas. En Michoacán, el mejor ejemplo son todas las empresas de frutas que exportan. Una empresa de fruta que exporta, que no tiene las certificaciones necesarias y que detrás de esas certificaciones hay trabajos de este tipo, pues no, simplemente no podría exportar. Y donde deje de hacer esto, te cancelan la certificación y no podemos exportar. Nos comentan en Capacitur, entonces la lista anterior se puede considerar como la base para una empresa formal. Sí, más que una empresa formal como tal, o sea, es que habría que definir qué es formal, porque formal puede abarcar muchas cosas. En la parte laboral podemos decir que sí, porque aparte para ser una empresa formal, pues está también el tema de los impuestos, está el tema de los propios trabajadores, de si tienen o no tienen seguridad social, de muchas situaciones internas de la empresa, pero sí, cuando menos, si quiero ser una empresa formal, no en el sentido de que me vean formal como tal los demás, o sea, eso no nos debe de interesar, sino en la estructura interna, pues sí tenemos que tener esa documentación. Si yo tengo esa documentación y tengo esos lineamientos a la hora de contratar personal, que no voy y contrato al primero que se me pone enfrente, sino que hay todo un proceso y hay varios candados para poder contratar una persona, pues lo más seguro es que las personas que contrates, nunca va a ser 100% seguro, pero sí va a ser una mayor probabilidad de que esa persona es adecuada para tu empresa, a que si simplemente entró Juanito, Pedrito, lo que sea, y fírmale y ponte a trabajar. No. Entonces, si queremos ser una empresa formal, tenemos que tener este tipo de documentación. Por ejemplo, también pasa en la práctica una persona que, digamos, que estudió la universidad, cualquier carrera, estudió una maestría, estudió hasta un doctorado, y va y pide empleo a una empresa o manda su currículum a una serie de empresas, y llega a una empresa donde no hay nada de esto, habló con quién sabe qué persona, ve un desorden, no, le dicen que ahí no hay contratos, que no hay reglamento interior, que no hay ningún tipo de documentos, quién sabe si lo vayan a dar o no lo vayan a dar de alta en el IMSS, etcétera, pues esa persona se va a ir a buscar trabajo a otro lugar. Y si llega a otra empresa donde vea toda esa documentación, donde vea certeza, donde hay una entrevista formal, pues eso le va a dar también más seguridad de dónde está tomando el empleo. Como ayer ya comentamos, este es un caso de éxito, ya comentamos algunas situaciones el día de ayer. Esta empresa pues es una empresa muy grande, pero tenía un desorden pues muy grande también. Entonces estábamos hablando de alrededor de 480 trabajadores, entre trabajadores permanentes y algunos eventuales. ¿Por qué? Porque eventuales, porque las temporadas de corte de aguacate y de berries pues solo son algunos meses del año. Pero ¿qué pasaba? Pues que ellos simplemente por desconocimiento o una mala asesoría no tenían contratos por tiempo indefinido, cuando la propia ley te marca que para este tipo de situaciones está el contrato, por ejemplo, por el contrato por temporada. Entonces, así como este es por temporada, hay contratos por proyectos, por tiempo determinado, porque la situación es para ese momento en específico o ese periodo de tiempo en específico. Entonces, tus obligaciones como patrón son para ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos pagaban todo el año, estaban pagando IMSS, estaban pagando salarios todavía, y resulta que 3, 4 meses del año que no estaban estos trabajadores aquí, pues ellos estaban trabajando en otro lado, en otra empresa,
y la empresa seguía pagándoles un sueldo y seguía pagándoles el IMSS. Entonces, fue una cantidad de dinero que se ahorraron cuando les hicimos que se dieran cuenta que esa parte podía cambiar por esa situación. Entonces, tenían muchísimas demandas laborales, tenían un nivel de cumplimiento muy malo. Cuando entrevistábamos a los trabajadores, muchos pues, no sabían ni cuáles eran sus actividades como tal. O sea, ellos me dijeron, pues aquí ponte y haz esto, pero hasta ahí la mayoría no tenía contratos y los que tenían contratos tenían el mismo contrato el gerente que la persona que nos recibía en el empaque en la puerta. Entonces, había una situación pues de mucho desconocimiento que lamentablemente, ¿qué pasa? Que muchas empresas aceptan esto como parte de la pérdida. Pues ya es parte de, o sabes qué, ya tengo cierta cantidad de mis utilidades del año para afrontar todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque como buenos mexicanos a veces nos gusta resolver las cosas ya con el problema encima, cuando es mejor prever y es muchísimo más barato hacerlo con anticipación. Todo esto pues no fue de un día a la mañana, fueron muchísimas sesiones, muchísimas ideas a la empresa, muchísimas entrevistas, muchísimo trabajo de hacer contratos, elaborar reglamentos interiores, platicar con los dueños, qué veían, qué no veían, qué sentían, etcétera. Y pues gracias a todo esto, pues logramos un año y medio después un nivel de cumplimiento del 98%. Nunca se va a lograr el 100% en este tipo de situaciones, siempre va a haber alguna situación que se te puede salir de las manos, pero sí puedes llegar a un 100%, que cuando menos todos en tu empresa tengan su contrato, que nadie entre a trabajar sin contrato a tu empresa. Sí, bueno, aquí hay un comentario de Luis Fernando. El protocolo para prevenir la discriminación y eliminación de violencia en el trabajo es una obligación patronal muy importante en la empresa. Hay derechos humanos laborales, hoy derechos humanos laborales pueden ser violados constantemente y ocasiona demandas por no tenerlos en la empresa. Sí, son situaciones que, digo, nos ha tocado vivirlas en juicio, pero son muy pocas. ¿A qué voy? No porque no pasen, son muy pocas porque nadie se anima a hacer este tipo de denuncias o ni siquiera saben que existe este tipo de protocolos. Entonces, este tipo de protocolos son muy importantes que los conozca el patrón. ¿Por qué? Porque al último tú eres responsable de la empresa y de los trabajadores. Entonces, si pasa una situación de gravedad entre tus trabajadores o hay acoso a una chica o a un hombre, o a cualquier situación o bullying, lo que sea, pues es una situación muy delicada. Lamentablemente, creo que en México todavía no hay una educación sobre esto. Creo que sí vamos avanzando y ha ido mejorando, pero ha ido mejorando muy lentamente. Entonces, el patrón, como les decía ayer, si bien es cierto, no tiene que ser licenciado en Derecho, ni tiene que ser contador, ni fiscalista, ni administrativo, ni sábelo todo en recursos humanos, pero sí deben de capacitarse y estudiar un poco este tipo de situaciones para que las puedan implementar, que sepan que tienen que estar ahí en su empresa, y eso obviamente pues a la larga les va a traer beneficios en cuanto a que se van a evitar problemas, te vas a evitar problemas de contratación de personal que solo te va a robar o que solo va a sacar información o que no quiere estar ahí, sino que nada más quiere ir a cobrar un sueldo sin trabajar prácticamente nada. Y eso creo que cualquier empresario que ha tenido algunos años en el medio, estoy seguro que ha tenido trabajadores con esta situación. Entonces, como les comentaba, el nivel de cumplimiento en cuanto a la documentación que ya tenía la empresa, en cuanto a la capacitación de los trabajadores, porque como les comentaba, no solo se trata de capacitar al patrón o de decirle al patrón qué tiene bien o qué no tiene bien y ya no. La fuerza de trabajo, pues es el trabajador. Entonces, ¿a quién hay que capacitar también? Al trabajador. Oye, mira, este es tu contrato, este es tu reglamento interior, leerlo, el reglamento interior con el grupo de trabajadores, y cuáles son tus dudas. Oye, es que no entiendo esto, licenciado, ¿me lo puede explicar? Claro que sí, y con la Ley Federal del Trabajo. Muchas veces, o no muchas, o gran mayoría de las veces se crean mitos laborales porque le hacemos caso que mi primo me dijo, que mi compadre me platicó, es que mi tío es abogado civilista y que en la carrera llevó laboral y me platicó esto, cosas por el estilo. No, la Ley Federal del Trabajo está ahí, hay asesores laborales buenos y malos, pero siempre hay forma de poder atender las situaciones de cada empresa
de una manera concreta y correcta. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? O bueno, ¿qué nos dio en esta empresa? Pues una correcta aplicación de actas administrativas, que ese es otro punto importante, no es tampoco de la noche a la mañana, repito, el tema de las actas administrativas pudiera ser fácil, algún tema de prácticamente las actas administrativas muchas veces ya viene como el formato preestablecido y te dice cómo llenarla y sin embargo se cometen muchos errores. Entonces, es una capacitación a través del tiempo. Todos los cambios en la relación laboral cuentan con documentos soporte, es decir, todos los trabajadores cada año que toman sus vacaciones, que se les sube el salario, que piden días de descanso, que piden permisos, cualquier situación eventual que surja de la relación laboral, de todos esos 480 trabajadores, hay un departamento de recursos humanos que está encargado de estar actualizando esa relación laboral y de ir creando el expediente de cada uno de esos trabajadores. Desde la implementación se han afrontado 3 demandas y las 3 se han solucionado sin tener que pagar la indemnización por despido injustificado. Este es un punto importante porque muchas veces se toma como cierto ese mito de que pase lo que pase, cuando tú sales de tu trabajo, te despidan o tú renuncies, siempre te tienen que pagar los 3 meses de indemnización y eso no es cierto. O sea, lo que marca la ley es, si un despido es injustificado, se tiene que pagar esa indemnización, pero muchas veces el trabajador renuncia o dejó de ir, por ejemplo, ese es el más común. De pronto ya no contestó el teléfono, dejó de ir, y pues tú como patrón te confías y dices, pues ya nunca vino, yo creo que ya no va a pasar nada, y a los 7 meses, 5 meses, te llega la demanda laboral. Y dices, ¿cómo? Pero si él se fue y ya van 7 meses. Pero ¿qué pasa? Que técnicamente la demanda laboral, la relación laboral nunca se extinguió. ¿Por qué nunca se extinguió? Porque tú como patrón era tu responsabilidad, que siguiendo el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, falta el primer día, acta administrativa, falta segundo día, acta administrativa, falta tercer día, acta administrativa, al cuarto día, acta administrativa y aviso de rescisión laboral, y vamos y se lo intentamos notificar al trabajador o vamos y lo presentamos directo al tribunal. Y a partir de que se lo notificamos al tribunal, el tribunal lo que va a hacer es intentar buscar al trabajador. Si lo logra encontrar, a partir de ahí, de esa notificación, van a correr 2 meses, va a correr, sí, 2 meses que tiene el trabajador para poder demandar. Si no lo encuentra el trabajador, lo van a notificar por listas y y va a pasar la misma situación. ¿Qué pasa? Que ninguna empresa hace eso. Entonces, técnicamente la relación laboral nunca acabó. Entonces, ahí es donde nos volvemos a encontrar con que el patrón nos dice, oye, es que la Ley Federal del Trabajo ayuda al trabajador, hace todo por el trabajador, y en cierta forma pudiéramos decir que hasta cierto punto sí, pero porque el patrón no se encarga de seguir las reglas del juego. Entonces, si tú no eres una empresa formal y no quieres seguir las reglas, pues te va a terminar pasando ese tipo de situaciones. Entonces, esta parte es muy importante porque muchos trabajadores, como les comento, creen ese mito y ya nos ha tocado que cuando piensan eso, yo los llamo a mi oficina al trabajador y le digo, ¿cuáles son tus dudas? No, es que mire, me dijo mi tío que esto, que aquello. O en mi otra empresa, por ejemplo, nos llegó a pasar, es que en mi otra empresa, según el trabajador, que le pagaban 40% de aguinaldo cada año, me dijo, es que en mi otra empresa me daban el 40%. Yo le dije, pues qué bueno que en tu otra empresa te pagaban eso, pero aquí se paga lo que dice la Ley Federal de Trabajo. Entonces, y le enseñamos el artículo, le dije, tú lee el artículo de la Ley Federal del Trabajo, y pues ya se quedó tranquilo la persona. Es que yo pensé, o igual los 3 meses, es que yo pensé que si renunciaba como fuera me daban mis 3 meses. No, entonces ya no quiero renunciar mejor. Entonces, este tipo de situaciones llevan también a que los trabajadores sean algo malos, los malos trabajadores. Perdón, yo tengo una duda. Ahorita con lo que acabas de decir es, entonces, aunque yo como patrón vaya y ponga el aviso en los tribunales, todavía el trabajador tiene oportunidad de demandar, aunque yo ya esté dando el aviso. Sí. Ok. Entonces, pero ¿qué pasa si no lo haces? O sea, tú estás avisando y estás suponiendo que tienes toda la documentación, entonces tú estás justificando ahí por qué lo tuviste que
que despedir. Entonces esa es cuando menos tu obligación. ¿Qué pasa? Que nunca hacen eso los patrones y pues siempre va a terminar siendo, salvo que ya en juicio con otro tipo de pruebas y otro tipo de situaciones puedas demostrarlo, pero ese es el procedimiento que marca la ley. Que sea bueno o no sea bueno, pues ahí ya pasan muchas otras situaciones, ¿no? Pero se trata, obviamente, como lo decían acá, estamos hoy en día en un tema de que hay que salvaguardar los derechos humanos. Entonces, imagínate que no le avisáramos o no le diéramos permiso al trabajador de poder demandar y muchas veces los trabajadores no saben que pueden hacer eso y muchas veces los trabajadores se van y ni siquiera les dieron su finiquito, lo que les toca por ley por el tiempo que trabajaron y lo correspondiente de ese año. Entonces, lo que trata la ley es de, pues, de no dejar desfavorecida esa parte, que sí, que tal vez debería haber un procedimiento un poquito no tan de aquel lado, puede ser probable, pero también yo creo que el tema es precisamente que no existe esa presión por la parte a veces empresarial, porque ni siquiera entienden esa parte. Si la parte empresarial y todas las congregaciones de empresas que hay, que ya las conocemos, fueran un poquito más allá y decir, y estuvieran en constante proposición de iniciativas de, oye, ¿sabes qué? Es que en esta parte a mí me interesa que me legisles, pero hay que legislar esto porque esto me deja también a mí en estado de indefensión, ¿no? Entonces, pero muchas veces sí lo hacen, como ayer nos hicieron algún comentario, pero hay que ver cómo lo hacen y desgraciadamente cuando llega, ¿quién es quien crea las leyes? ¿Quién crea las leyes? Pues los congresos. Entonces, cuando llega al Congreso, pues está lleno de diferentes partidos y al último todo es política. Entonces, lo último que les importa es resolver los problemas reales de las empresas. A mí como político, pues me interesa mi partido y de esto y por quién voto y quién vota, etcétera. Entonces, pues muchas veces se quedan descuidados este tipo de situaciones. Entonces, lo menos que podemos hacer como patrones es decir, a ver, ya no voy a poner pretextos, es lo que hay, es lo que es, y es con lo que tengo que trabajar, y mejor me protejo, porque si no la otra es, pues bueno, no me protejo y sigo tirando dinero por todos lados. Entonces, pero es un punto, pues es un punto importante. Entonces, pues ayer veíamos toda la documentación de una, sí. No, tengo una duda de lo que mencionado anterior. También durante explicabas esta parte de esta lámina, mencionabas que es importante la capacitación al empleado. Ujú. Ahora, tengo ahí unas dudas. ¿Es una obligación del patrón como tal o no? Porque si no mal recuerdo, la ley del Federal del Trabajo sí habla de capacitar, Sí, de que es una obligación capacitar a tus empleados. No obstante, hoy en día muchas empresas no siguen al pie de la letra esa ley. Eso como primer punto. Segundo, si esa es una obligación del empleador, ¿también es una obligación del empleado a acudir a estas capacitaciones? tocas un punto muy importante y como les comentaba ayer, muchas veces se desconocen las comisiones mixtas. Una de las comisiones mixtas más importantes es la de capacitación y adiestramiento. ¿Cómo se forma esta comisión mixta? Por un representante de los trabajadores y un representante o el patrón. Entonces, ¿qué finalidad tiene? La Ley Federal del Trabajo te marca que es obligatoria o sea, crear esa comisión a partir de 50 trabajadores. Crear la comisión, no que no sea tu obligación capacitar a tu equipo de trabajo. Pero me pongo a pensar, o sea, sería muy contradictorio desde mi punto de vista, un patrón que quiera que su empresa mejore sin gente capacitada, ¿no? Desgraciadamente sí pasa eso, que tienen al trabajador que le pagan, no sé, el salario mínimo y nunca lo capacitan, pero quieren que le resuelva situaciones de cientos de miles o de millones de pesos. Entonces, oye, pues no, como que no concuerda eso. O sea, volvemos a lo mismo, vete a las grandes empresas, los puestos gerenciales. ¿Tú crees que tienen a alguien que le pagan 6,000 pesos los 7,000 pesos al mes? ¿O que no lo mandan capacitar? Y tocas un punto importante. ¿Qué pasaba qué pasa con los empaques de aguacate? No sé si han ido a Peribán. En Peribán, pues llegas y es puro empaque de aguacate. Pues, ¿qué pasaba?
pues que los ingenieros que se encargan del proceso del empaque y todo eso, estas empresas lo que hacen es los mandan a Estados Unidos o a otros países a tomar capacitaciones que les cuestan 200, $300,000 o más. ¿Y qué pasaba? Que lo mandaban al ingeniero, regresaba el ingeniero y el empaque de enfrente, pues todo el mundo se conoce ahí, se enteraban y le decían, Pedrito, te pago 5,000 pesos más, pero vente acá, o 10,000 más, órale, y se iban. Entonces eso también dices, oye, la empresa sí se esforzó y $200,000 o $300,000 por capacitar a un ingeniero, pues yo creo que tú como trabajador dirías, no, o sea, imagínate tener esa capacitación. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí es donde volvemos a lo mismo. Por eso es toda como una simbiosis la estructura laboral. Hay otro tipo de contratos especiales para cada empresa. Entonces, ¿qué les dijimos ahí? Mira, la esclavitud no existe. Entonces, tú no puedes obligar a un trabajador o en su contrato laboral no puedes decir, estás obligado a trabajar 3 años, pero sí puedes firmar un contrato con esa persona como parte, no como trabajador patrón, sino como persona física tal cual. Decir, oye, yo te voy a capacitar, te voy a mandar a esa capacitación, vale 200, $300,000, y yo te estoy mandando porque lo que quiero es que esa capacitación te ayude para la empresa. Y es lógico, ¿no? O sea, no vas a capacitarle gente a otras empresas o para que se vayan. Entonces firmas un contrato, pero no es un contrato laboral, es un contrato civil entre las partes, entre ellos dos, de yo te pago esa capacitación, pero tú estás obligado a que esa capacitación se vea reflejada en este proyecto o en esta situación o en tanto tiempo, etcétera. Y ese contrato es un contrato totalmente aparte. Imaginemos que el trabajador se va y lo capacitan y renuncia, pero él está obligado con ese otro contrato a seguir con el proyecto para el cual lo mandaron a capacitar y se podría ir a otro trabajo, pero esa parte sí tendrá que desarrollarla ahí. En ese punto que cuentas o que comentas, ¿cómo es la estructura de ese contrato? Si, por ejemplo, yo, como empresario, pero tengo mi empresa en una persona moral, pero estás diciendo que para hacer ese contrato entre esas partes tiene que ser entre personas físicas. Ese es un ¿Cómo ejemplo. fundamentas? No, es un ejemplo, o sea, ¿Cómo lo estructurarías en ese caso? puede ser entre personas físicas o entre el trabajador como persona física y la persona moral. O sea, eso no hay problema. O sea, era como para el ejemplo nada más. O sea, pero sí puede ser así con la empresa, pues, o sea, exactamente. Entonces, ¿y qué pasa muchas veces también es, y en ese mismo contrato, pues ponen penalizaciones. No cumples con esto, pues entonces me vas a pagar lo que me costó a mí la capacitación. Entonces, y eso no es ni legal ni tiene nada de malo. ¿Y qué le da certeza al patrón? Pues, oye, ¿sabes qué? Pues si le invierto en este cuate y digo, si tú como trabajador, por 5,000, 10,000 pesos que te van a dar en otro lado, no vas a aprovechar ese tipo de situaciones, pues ya también está complicado, pero sí pasa. Entonces, desgraciadamente, como buenos o malos mexicanos, pues necesitamos más reglas y más candaditos, pero que son necesarios porque si te dijera la cantidad de dinero que perdieron por este tipo de situaciones. Y dentro de este tipo de situaciones, pues también estaba también el tema de la sanidad, de que respetaran la sanidad el personal del empaque, porque ya había gente ahí vendiendo enchiladas y demás de que la tía y se metían 3, 4 a fumar al baño. Entonces, donde te llegara un inspector o algo, o por ejemplo en las berries, que ya había un perro adentro, y donde hay un perro, pues, no, o sea, te quitan la certificación porque se orina o sea, está muy cañón, pero este tipo de empresas, pues la propia vida y la situación de su entorno los obliga a tener todo esto hasta cierto punto, porque este trabajo pues fue de hace algunos años, entonces no creas que fue ya hace mucho. Entonces hay muchas empresas enormes que facturan muchísimo, que uno pensaría que tienen todo esto y no tienen ningún tipo de orden. Entonces, la capacitación, como les digo, esa comisión mixta, pues es obligatoria crearla como tal para empresas de más de 50 trabajadores, pero yo siempre les recomiendo, de todos modos, hay que crearla y sí ten un programa de capacitaciones y qué te van a dar esas capacitaciones y con esto
Con esto le das más certeza a que y no se las des tampoco a cualquier trabajador que llegó hace 2 meses y que no conoces y que se puede ir y capaz que te pone la competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, asesoramos una serie de gimnasios que mandan capacitar a los instructores. Te decía, a ver, te voy a mandar capacitar, acá se va a pagar, etcétera, pero o tu contrato aparte por esa capacitación. Entonces eso ya como que ya la piensa pues 2 veces el trabajador. Y obviamente pues si capacitas a tus trabajadores, a tu personal, pues te va a ir mejor, digo, teóricamente, ¿no? Pero qué. Ujú. Pero para terminar esta parte de lo que te pregunté primero, qué hay de parte del empleado? O sea, ¿tiene legitimidad en rechazar esa capacitación? O si la pide el patrón, es como parte de sus obligaciones, también es obligación del empleado. Mira, o sea, el empleado nunca va a estar como, o sea, nunca vas a poder obligar a un empleado como a realizar algo como tal. No sé si me doy a entender, es decir, a pesar de que sí sea como, por ejemplo, que tu actividad es tomarte un café todos los días. O sea, yo no puedo obligarte, aunque sea a que hoy, si hoy tú me dices, yo no me quiero tomar mi café, tú no te puedo obligar. Ah, pero entonces sí hay consecuencias que me dicen, si no hago esto o no hago caso a la empresa, hay una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Pues el despido justificado como lo marca el artículo 47. No hacer caso al patrón o a tu empresa en cuestiones relacionadas a tu trabajo es causa de rescisión laboral y viene en el artículo 47, sin perjuicio para el patrón. Entonces, una capacitación la podemos encontrar ahí. Oye, te voy a capacitar, eres abogado de la empresa y te voy a mandar a una capacitación, un curso, porque van a salir nuevas reformas de lo que haces y es obligatorio que vayas. No, no quiero ir. Ah, pues sí lo podrías despedir. Entonces, pero obviamente tendrías que tener todos estos documentos y hacer bien el proceso para mostrar, ¿sabes qué? Es que esta persona no quiso capacitarse y cómo no se va a capacitar en materia fiscal. Si cada año está cambiando todo y cada año hay hay reformas, hay cambios en las leyes, nuevos procedimientos. Entonces, sí, no, porque si no sería, pues el trabajador podría estar ahí también como sentado, ¿no? Sin hacer nada. Sí se le puede, más bien no se le puede obligar, pero esa situación de que no haga caso, pues sí trae esa consecuencia. Pero son los menos casos, ¿eh? Que el trabajador se niegue a capacitación. Sí hay, pero son menos, o sea, bueno, los que nos ha tocado, la mayoría de las situaciones que yo he vivido son que más bien piden capacitaciones, pero pasa esta situación, dice el empresario, es que sí se las quiero dar, pero si se la doy y se va, o si ya, qué pasa mucho en los emprendimientos, pues es que ya mi trabajador estuvo aquí un mes y ya me puso la competencia y me la puso enfrente, o ya le habló a mis clientes, porque hasta nosotros como despacho pasa que trabajadores tuyos ya cuando la mayoría de los clientes en temas fiscales y legales, pues muchas veces empiezas con los amigos, gente cercana que te recomendó otras, etcétera. Entonces, pues ya te empiezan a hablar, oye, tu ex trabajador me está hablando y me está buscando y no sé qué, bla, bla. Entonces, si hasta ahí pasa, entonces a veces por eso es difícil y por eso también los patrones están como que a veces con la incertidumbre de, pues lo capacito o no lo capacito, o sea, ¿cómo va a gastar 50,000 pesos en ese curso para que a los 2 días ya no me lo aplique? Pero ¿qué pasa? Que desconocen que pueden hacer ese tipo de contratos y que ese contrato puede traer una penalidad y que esa penalidad puede ser la sanción económica. Ah, no vas a aplicar lo que te mandé, pues me vas a pagar lo del curso más intereses. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de situaciones, pues, si bien no les puede amarrar las manos al trabajador como tal, pero sí es otro candadito que te puede Y, ayudar. ¿Y cuántos años puede ser ese contrato? ¿O es anual o es como, porque por ejemplo, visualizando este Ujú, planteamiento que pones, pues yo sí me interesa capacitar a mi trabajador por el beneficio de mi empresa. ujú, Sin embargo, también sé que le estoy dando conocimientos que a él le pueden servir en lo futuro. Entonces, a lo mejor él ya con su capacitación y todo tiene derecho a cambiar su perspectiva o tiene también otras ambiciones personales, lo que quiera. ujú. Entonces, ahí yo puedo definir
¿Soy yo quien define el tiempo del tiempo del contrato o cómo funcionan ese tipo de contratos? Pues sí, tampoco debe de caer el patrón en el extremo, ¿no? No vas a firmar un contrato por 20 años. Obviamente es como, por ejemplo, pasa en el mundo de los abogados, que tú empiezas como practicante en un despacho. Quien reciba practicantes en un despacho como contador o como abogado o lo que sea, pues tú sabes que esas personas en determinado momento muy probablemente van a querer crear su despacho, tener sus clientes, así como uno empezó. Yo creo que la mayoría empezamos así quienes nos dedicamos a esto. Entonces sería como que ilógico pensar, ay, no, es que nunca me lo esperé. Ya es otro tema el que te quieran robar tus clientes o hacer ese tipo de cosas. Pero en lo que comentas con el tiempo, pues ahora sí, yo creo que tú como patrón tienes que definir, a ver, voy a dar esta capacitación me cuesta tanto, ¿para qué lo vas a capacitar? Para que algo mejore en tu empresa y obviamente te traiga más utilidades. Entonces, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar ese dinero y qué beneficio me va a dar? Entonces, mira, si esa capacitación vale, no sé, por poner un ejemplo, 100,000 pesos, pero con lo que haga, yo sé que esos 100,000 pesos los voy a recuperar, por ejemplo, en un año. Y en 2 años ya le saqué muchísima ventaja. Entonces dices, pues cuando menos 3 años o 2 años puedo firmar ese contrato, que se desarrolle bien esa parte. Podrán haber de 5 años, es que dependiendo de la capacitación, podrá haber un tema así de 5 años, de 10 años, no lo sabes, porque hay cosas que no son tan a corto plazo. Hay otras que sí, pero siempre yo creo que debes definir tú como patrón sin excederte, porque puedes caer también en una nulidad de ese contrato por excederte de una manera irreal en el plazo, ¿no? A eso es a lo que iba. Sí, por supuesto, yo como patrón o como empresario, claro que hago mis estimaciones y digo, bueno, lo capacito por esto y él me va a hacer esta chamba, yo ya sé lo que él hace y cuánto me genera. Y pues claro que hago mis proyecciones. No obstante, quería saber justo esa, a lo mejor laguna en Ujú. ese contrato. ¿Hay un tiempo ya marcado? ¿O en base a qué pudiera definirse qué tiempo? Aparte, o sea, yo lo entiendo así como lo dices, como mis beneficios como empresa, por mis propios deseos, ¿no? Pero o sea, a la hora de que cómo mediarlo y que ponle tú que no le parezca después el contrato después de 5 años, que ya se sienta como forzado a estar en ese sitio y ese tipo de cosas, ahí cómo se determina si el tiempo fue justo o no. O sea, obviamente lo va a decir el juez, ¿no? Me imagino si ya yéndonos a una instancia Sí, más extrema. pues es lo que te digo, o sea, al último, tú como patrón tienes que ver cualquier empresa y cualquier negocio, ¿para qué existe? Para obtener una utilidad. O sea, el que diga que no es cierto, que trabaja por gusto y o sea, sí puede haber que disfrutes tu trabajo y lo que quieras, pero ¿para qué trabajamos todos? Para obtener un ingreso y una utilidad. Entonces, si dentro de esa o que te va a costar esa capacitación, ya lo vas a recuperar en un año y en 2 años más o en un año más lo vas a triplicar y a multiplicar, pues yo creo que es más que suficiente tiempo. Desgraciadamente sí puede pasar lo otro, pero pues es como todo. O sea, es como la empresa que te quiere hacer firmar un contrato que trae una cláusula que no sé, que te digan, Jorge va a donar el 20% de su salario y lo firmas y con sangre y todo. Pues no vale. O sea, te pueden hacerlo firmar, pero pues a la hora de una bronca no va a valer. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es que los empresarios empiecen a ver las cosas de una manera de no necesariamente de sacar ventaja, no tienen que sacar ventaja de las situaciones, no de van a ser como mis esclavos y no, pues no pasa nada, o sea, para todos sale el sol, pero ¿cómo definir ese tiempo? Pues cuando realmente sí le pueda sacar un beneficio, o sea, oye, imagínate que se van a juicio y está ahí el juez, oye, a ver, es que le sacaste beneficio en 3 años y estaba bien de 3 años y no manches, el contrato son de 15 años. O sea, y lo demandaste ahorita a los 13 años, pues nada, o sea, te van a dar para atrás. Pues sí, o sea, pero es decisión del juez. Digo, en México pasa de todo, ¿no? Pero a lo que voy yo es, con todo este tipo de situaciones, de lo que se trata es de generar esa como armonía, pues, entre el trabajador y el patrón. Porque sí, también tal vez tú como tú trabajador dices, ay, no, es como que 15 años. Porque qué tal que tú fuiste sincero con la persona, ¿no? Desde el inicio, oye, yo voy a trabajar aquí, pero yo en un futuro quiero poner mi negocio, no sé, etcétera. Y pues limitarlo de esa manera, pues no va a tener
ningún valor. Pero pues eso ya es otro boleto. Esta frase me gusta mucho, dice, estudia, el derecho se transforma constantemente, si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y no nada más se refiere a nosotros como abogados, sino a todas las personas. Entonces, todos los días hay que prepararnos, todos los días hay que estar leyendo como empresarios, porque pues, luego hay mucho, como que se puso de moda el emprender, pero lo que no se puso de moda es capacitarse y prepararse. Entonces, como ven al amigo que le está yendo bien y todo, pero no ven lo que hay detrás del amigo, ¿no? Que se pone a chambear, que se mete a cursos, que se pone a estudiar. Entonces, concluyendo un poquito en esta primera parte, la estructura laboral pues nos va a dar ese caparazón y esa armadura de la empresa para que exista pues tanto una posible defensa ante cualquier situación legal como una adecuada estructura y desarrollo interno de la empresa. Obviamente van surgiendo muchas situaciones nuevas día con día. Les puedo decir, muchas veces piensan los patrones, oye, pero pues siento que, pues, ¿qué tanto puede ser diferente mi reglamento interior, yo como constructor, que con esta empresa que pinta casas? Pues si más o menos hacemos lo mismo, no puede ser el mismo. Si analizaran un reglamento interior bien hecho, son totalmente distintos. Sí pueden llegar a contener situaciones similares, algunas porque se dan en todas las empresas, como la máxima queja de todos los patrones, ¿no? Que el trabajador está en el celular o que va 10 veces al baño en el día el trabajador y por eso dejó de cumplir con ciertas cuestiones. Entonces hay ciertas cuestiones que hay que regular, pero cada empresa, eso es muy importante, tiene que tener su estructura laboral de manera personalizada. Y no se copien la información, no saquen otras cosas, porque luego ni siquiera leen los documentos y a la hora de un problema, pues se dan como agarraron el contrato de otra empresa y había unas cláusulas especiales y se dio en la torre la empresa con esas cláusulas. Entonces, ahorita vamos a pasar a la última parte. Vamos a analizar un poquito de rápido al contenido de un reglamento interior. Por ahí le quitamos el nombre por el tema de los datos personales, obviamente, de la empresa. Es una empresa que se dedica al tema de los gimnasios y vamos a ver el contenido de ese reglamento, el del reglamento interior, por favor. Mm, Hasta. Acá está. Ujú. Con este no baja, ¿verdad? No baja. No. Ok. Si quieres un poquito, bueno, más chiquito porque si no, ándale así, con eso. Bueno, por ejemplo, aquí con este reglamento interior, una parte importante es, la mayoría de las veces que nos llega una empresa, como les había comentado el día de ayer, ya nos llegan y me comentan, oye, yo ya tengo mi reglamento interior. Y le digo, a ver, mándamelo. Hay de todo. Hay el que me dice, la verdad lo bajé de internet, la verdad como que medio investigué y lo saqué. O hay los otros casos donde me dicen, pues me lo hizo una empresa y me cobró las perlas de la Virgen. Y cuando analiza uno el reglamento interior, pues se encuentra con un reglamento interior de 4 páginas, de 5 páginas, y con los artículos de la Ley Federal del Trabajo pegados. Entonces, vuelvo a lo mismo, el empresario pierde dinero por desconocimiento, porque si tú conocieras un poquito la Ley Federal del Trabajo, sin necesidad de ser abogado, pues te darías cuenta que a la hora de que te hacen un reglamento interior y dices, oye, pues esto es lo que viene en la ley, o sea, me hubiera salido más barato imprimir la ley o comprarla más bonita y empastarla y tenerla ahí. Entonces es importante, hay algunas situaciones donde sí es necesario poner el artículo o poner un extracto del artículo, ¿para qué? Para que cuando el trabajador lo lea, le quede claro. Entonces, el reglamento interior, en pocas palabras, sí lo tiene que conocer el patrón, pero es más importante que lo conozca el trabajador. De hecho, una de las obligaciones de cualquier empresa es tener su reglamento interior a la entrada, en un lugar visible, donde los trabajadores siempre puedan consultarlo. Entonces, hay muchos apartados que puede traer el reglamento interior. En los primeros apartados, pues observamos que
la fundamentación en los artículos en que está basado el reglamento interior, porque hay cuestiones que sí son obligatorias que tienen que ir ahí y nos lo van a señalar estos artículos del 422 al 425. A fuerza tienen que ir, que son, pues, quién es el patrón, quién es la empresa, etcétera, etcétera, datos generales. Y dentro de esos datos generales vamos a ir desarrollando ya datos específicos, si le pudieras bajar, datos específicos y apartados ya para la empresa, por ejemplo, el ingreso y la organización del personal, el contrato de trabajo, todos los trabajadores que presten servicios para la empresa deberán hacerlo previo a la firma individual o colectiva de trabajo respectivo. Entonces, cuando llega un trabajador, por ejemplo, a las empresas que asesoramos, lo primero que hacemos es, este es tu reglamento interior, léelo, es antes hasta del contrato, lee primero el reglamento interior y luego lee tu contrato, porque el contrato deriva de muchas cosas del reglamento interior, porque luego me doy cuenta que no los leen los trabajadores también. Oye, pero y me empiezan a preguntar, oye, pero y la asistencia y esto y lo otro, y le digo, no leíste tu reglamento interior o no leíste tu contrato porque todo viene aquí. Entonces, es importante definir algunas situaciones, con las aptitudes para ingreso de la empresa, porque, por ejemplo, hay empresas, ese es un tema de todas las empresas, el tema de la entrada. Oye, que cuánto tiempo puedo dar de chance para que entre el trabajador, o no puedo dar tiempo, o cuánto está permitido, cuánto no está permitido. Teóricamente, mm, tú pudieras ser tan estricto como que si a las 8 no está el trabajador, no entra. Y si hay empresas que sí te hacen eso, entonces, ¿qué pasa? Pues que tampoco vamos a ser como soldados, o sea, dependiendo del tipo de trabajo. Hay empresas que son muy especializadas que no puede llegar tarde el ingeniero porque sale el otro y tiene que entrar el otro turno y etcétera. Pero hay otro tipo de situaciones donde pues se les da cierto tiempo, pero ahí eso lo va definiendo el trabajador, cuánto les das de chance en la práctica. No, la verdad les doy 10 minutos y no tengo tanto problema con eso. Ah, ok, 10 minutos. La Ley Federal del Trabajo marca en una, no sé, por aquí debe de estar, que tienen 15, después de 15 minutos, no es que lo dejes o no lo dejes, no es que te diga que tienen 15 minutos para llegar tarde, no, pero que después de 15 minutos de que no entraron al trabajo, lo puedes regresar tú decides como patrón si ya no lo dejas entrar. Entonces, pero pues también se me hace algo estricto, por eso les digo, todo depende también de la situación en la práctica. Hay muchas cosas en la Ley Federal del Trabajo que si nos fuéramos también así de rígidos, pues muchas empresas no funcionarían. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener lo básico, entender lo básico, para después de ahí hay mucha negociación con el trabajador de ambas partes. El trabajador luego me dicen, oye, es que, por ejemplo, pues los permisos no existen en la Ley Federal del Trabajo. No hay un apartado donde diga, ay, sí, tiene 3 permisos el trabajador o tantos permisos le tienes que dar. Ninguno. Entonces, pero ¿qué pasa? Pues que en la práctica, pues a veces sí se ocupan permisos para diversas situaciones. Digo, los temas de salud y demás, pues esos están justificados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas negociaciones entre el trabajador y el patrón. Obviamente, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita con la nueva reforma, con todos los días de vacaciones que hay, ok, no hay días de permisos, quieres un permiso, pero te lo tomo a cuenta de tus vacaciones y no hay problema, nada más avísame con tiempo, ¿no? No el trabajador que te habla ahí en su cama, oye, pues no voy a ir hoy, oye, pues, ¿qué onda? Entonces, y obviamente en esa parte no entra el tema de salud, porque para el tema de salud, pues obviamente se supone que tienes el IMSS, que esa es otra parte importante que pasa muchas veces. El trabajador tiene IMSS, pero le da flojera ir al IMSS y te lleva la receta de la farmacia de no sé dónde. Sí, o sea, sí, pero si tienes IMSS, es tu obligación ir al IMSS. Y tú como patrón sí puedes decirle, ¿sabes qué? No es justificado. Sí, te veo enfermo, lo que tú quieras, pero no es justificado porque no fuiste al IMSS, porque para eso pago el IMSS, para que vayas al IMSS y te atiendan. Entonces, que ya si el IMSS funciona o no funciona, pues eso ya es otro tema, pero esa es tu obligación, porque luego, ¿qué pasa? Digo, que obviamente cualquier patrón digo, los clientes que tenemos, si luego me dicen, oye, es que fíjate, es que no fue al IMSS y me traen la receta, pero digo, ¿pero lo viste enfermo? Sí, no, estaba tose y tose y no, lo regresé, le digo, pues no pasa nada. O sea, pues te va a enfermar, ¿no? O va a enfermar a tu personal, pero luego ya hay el trabajador que a cada rato
con recetitas de la farmacia del ahorro y de no sé dónde, etcétera, pues entonces no, ¿sabes qué? Al IMSS. Y si tienes IMSS y por algo lo pago, pues ve ahí. Si te tardas 3 horas, pues son 3 horas. Retomando este tema del seguro social, ¿qué pasa si, por ejemplo, me enfermo, por decir algo, apendicitis, ¿no? Y obviamente yo opto por un hospital privado, dado que pues es una situación de riesgo muy fuerte. ¿Qué pasa ahí en ese aspecto? O sea, yo puedo ir a que me hagan esa operación de urgencia y después tengo que ir al IMSS para la justificación, o ahí cómo se hace. Pues mira, si obviamente lo primordial pues es la salud y el empresario nunca, digo, salvo que sea, pues ya tendría que ser muy mala persona, ¿no? Si operaron a uno de tus trabajadores, pues entiendes esa situación. Que haya ido o no haya ido al IMSS, pues es decisión también ya del trabajador y obviamente todo trae sus consecuencias. En cierta manera, nunca te va a decir, yo creo que nunca te diría nada un patrón porque no fuiste al IMSS en ese caso, pues te operaron y tienes cómo demostrar que te operaron. Más bien ahí ya es un tema tuyo de si tienes o no tienes para gastar en un tema privado. Lo que sí pudiera llegar a pasar, que luego pasa, es que dice el trabajador, oye, me dio apendicitis, me operé en Star Médica, patrón, ayúdame para pagar. Y entonces, ¿qué puede decir el patrón? Pues no, yo por eso hubiera sido al IMSS, yo por eso te tengo el IMSS, ahí no estoy obligado a yo pagarte esa situación. Y ahí fíjate que es un punto importante el tema del IMSS, porque está la Ley Federal del Trabajo y está la ley del IMSS. Entonces, en la ley del IMSS hay muchas situaciones que tienen que ver con la Ley Federal del Trabajo en cuanto a ese tipo de cosas. Por ejemplo, un día me preguntaba un patrón, oye, ya ves que luego el IMSS no te quiere dar incapacidad más de 3 o 4 días porque ya le toca pagar a él. Y me preguntaba el patrón, oye, le dieron tanta incapacidad, ¿tengo yo que cubrir esos salarios esos días que no viene? Y la ley del IMSS no obliga al patrón a que tenga que pagar, a que tenga que pagar eso. A ver, nos pregunta aquí Maribel Mujer, si tengo un hijo y lo llevo al IMSS, ¿también es justificable? Como si yo hubiera ido a consulta. Ah, ya. Pues es a lo que vamos. Ahí habría que checar la ley del IMSS, pero lo más seguro es que sí. Sí nos pasa eso en día. Pues es como, pues igual el tema de los embarazos, que ese es otro punto importante, por ejemplo, con lo que mencionaban hace rato en el otro comentario con la ley de discriminación, que desgraciadamente seguimos viviendo en un país y en un mundo todavía muy, pues machista y no sé qué más, pero qué situaciones pasan bien delicadas, que la trabajadora se embarazó y que la despidieron. Y antes no había no había mucho problema con eso para la empresa que lo hacía, pero hoy en día sí está penadísimo. Tanto en la parte laboral la vas a perder, siempre vas a perder, porque sea como sea que una mujer embarazada perdió su trabajo, no que eso contesta un poquito de las otras preguntas en cuanto al tema a la hora de cómo resuelven los jueces. O sea, qué persona o qué mujer en su sano juicio embarazada renunciaría? Ninguna. ¿Por qué? Porque tienes la incapacidad, porque te van a seguir pagando, tienes el seguro social, etcétera. Entonces, cuando llega una situación a un tribunal porque hubo un despido por una mujer embarazada, o sea, qué vas a justificar como empresa? No, o sea, está muy complicado y es tan delicado que te gana, por ejemplo, la demanda laboral la trabajadora y no queda ahí. Te puede ir y demandar por daño moral y hasta por irse a un tema penal por el tema de la discriminación y por otro tipo de situaciones que se vuelven muy delicadas. Entonces, empresarios no lo hagan porque todavía les parecería, ustedes dirían, ay, ¿quién va a hacer eso hoy en día? Pues lo hacen muchas empresas. No, ¿sabes qué? La corrí. Y dices, no, espérate, habla, un día sí me tocó con él, háblale ahorita mismo y dile que no, que te equivocaste, que te confundiste.
Y por nada del mundo, porque así te va. Sí, no, y ya no es un tema laboral, ya estás hablando que puede ser un tema civil y un tema penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, y como les digo, siempre las leyes, ayer me preguntaban sobre si los juicios orales son buenos o no, pues eso es muy relativo, pero de cierta manera vamos mejorando en ciertos derechos que antes no teníamos. Por ejemplo, ahorita se está platicando el tema de, pues también de la incapacidad, no incapacidad, de la, de también darle los días, pues, al papá cuando nacen la paternidad, del tema de la paternidad, y está bien, y es un tema que, pues, yo creo que también, pues, el papá o todos los que han tenido hijos, pues, también tienes derecho a estar con tu bebé y demás, etcétera. Pero luego, ¿qué pasa? Que viene la otra parte, también la del empresario, que puede decirle el empresario, oye, está bien, yo quiero eh, colaborar con todo eso, pero imagínate que me estás dejando sin uno o dos empleados, yo tengo que ir a contratar otros dos empleados y gobierno, ¿tú en qué me ayudas? ¿En qué beneficio? O sea, ¿qué beneficio me tienes que dar? Entonces también esa parte del gobierno tiene que ver un poco por las empresas y debería de haber incentivos muy específicos y muy concretos para, oye, tú eres se te fueron personas imagínate que eres una empresa de 500 trabajadores, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres crees que tienen hijos en esa empresa? Pueden ser a veces por temporadas 20, 30, 40 y al empresario le toca pagar esos 20, 30, 40 salarios de más, otra vez contratar IMSS y seguir pagando lo de los trabajadores. Entonces, no es que pobrecitos patrones tampoco, ni mucho menos, pero a lo que voy es, ¿de qué se trata todo esto? Pues de que haya una armonía en toda la empresa y en todo el ambiente económico del país. Entonces, si tú apoyas a la empresa, pues la empresa sí la puedes ahora sí obligar de cierta manera, apoya a tus trabajadores, ¿no? Porque también no hay empresas que sí tienen muchos apoyos, pero tratan mal a los trabajadores, entonces también eso está mal. Entonces, pero bueno, si le puedes pasar a la siguiente. Como les decía, el artículo 423 nos marca lo que contiene el reglamento interior. Es que es para el lado más. Ujú. Entonces, hay muchas, lo vamos a ir, no nos vamos a adentrar tanto en cada situación, pero por ejemplo es parte importante que nuestro reglamento nos indique bien el lugar del trabajo, la jornada de trabajo, los tipos de jornada de trabajo, es decir, la jornada diurna, pues solo puede durar 48 horas a la semana. La, la de trabajo nocturno 42 horas y 45 la de turno mixto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que en muchas empresas, pues los empleados tienen 10 horas, 12 horas. Hay unos donde sí les pagan las horas extras, pero también las horas extras tienen reglas y no pueden exceder de más de 9 horas y de 3 extras por día. Porque pues ya imagínate, pues ya la persona prácticamente estuvo todo el día en la empresa. Y si lo haces así y por una inspección de trabajo te cachan eso, pues son multas muy, muy, muy grandes. Pero como les digo, la dirección y la Secretaría del Trabajo son muy light para todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, otro punto importante es señalar, y ese siempre te lo piden, cuando uno hace su reglamento interior, no es que ya hizo el reglamento interior y con eso ya bastó, porque como les digo, luego me llegan clientes y me dicen, oye, es que me hizo esta empresa y me cobró tanto, y este es mi reglamento interior, y le digo, pues nada más le regalaste dinero. El reglamento interior realmente vale hasta que lo depositamos en la junta. Entonces, y que la junta te lo aprueba y te lo avala y te dice, tu reglamento es ya ley en tu empresa. Entonces, si no ha pasado esto, el reglamento interior no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque puede contener cosas que son ilegales o puede contener cosas o le puede, más bien, o puede no contener cosas que son necesarias. Una que siempre hacen mucha, que nos ha tocado, por ejemplo, los días de limpieza, que es importante señalar cosas a veces que pudiera uno no tomar tanta importancia. Entonces necesitamos que los trabajadores necesitan saber qué horas y qué días son las horas de limpieza, por ejemplo, en este caso del gimnasio. Entonces, si le puedes cambiar, de favor.
Pues vemos otras cosas también como las jornadas, los tipos de jornadas. Ya cada trabajador tendrá su jornada en su contrato, los controles de asistencia, cambio de ropa, quien tenga que utilizar uniforme, inicio de labores, el tema de la puntualidad. Por ejemplo, ahora lo que les comentaba, en caso del retraso sea mayor en 15 minutos, la empresa podrá negarse a recibirlo. Dicha falta será considerada como injustificada con el descuento correspondiente del día y la aplicación de la sanción correspondiente a dicha falta mediante el levantamiento del acta administrativa correspondiente. Y más adelante vamos a ver los tipos de sanciones que pueden haber y que permite la Ley Federal del Trabajo, porque luego me encuentro con cada sanción que la empresa utiliza y pues está mal. Entonces, todo esto, por ejemplo, este reglamento interior de esta empresa ya está aprobado por la Junta. Todo lo que hay aquí es porque la Junta le dio palomita y si no lo regresó la primera vez para poner el tema, por ejemplo, de los días de limpieza nada más. Y luego lo tuvimos que volver a presentar y ya salió. Siempre a veces te señalan algo, cada vez menos cosas, pero entonces sanciones por retardo, también especificar para ejemplo, para el efecto de computar los retardos, los meses se contarán por periodos de 30 días a partir de la fecha en que la empresa tome consideración como la primera a sancionar. Ayer platicábamos algo sobre las causas graves o qué es una sanción o qué tipo de sanciones no puedo ejercer. Entonces decía, aquí es muy relativo las sanciones graves partiendo del artículo 47, pero recuerden, el reglamento interior es como la constitución de nuestra empresa, la ley de nuestra empresa. Entonces, estamos obligados a poner lo que marca la Ley Federal del Trabajo, pero sin meter cosas ilegales, nosotros podemos también poner reglas. Y esa es la parte importante y especial del reglamento interior, que aquí puede haber cosas que no vienen en la Ley Federal del Trabajo, que no son ilegales, pero que le dan una estructura a tu empresa. Entonces, ¿sabes qué? Aquí lo más que te puedo dar son 15 minutos. Habrá otra empresa que me dice, ponle 5. Hay otro que me dice, ponle 30. Hay otro que me dice, no hay retrasos. Por ejemplo, me llegaron a platicar de ArcelorMittal en Lázaro. Si no llegas a la hora que es, no entras. A mí me platicaron unos clientes que se dedican al transporte y que trabajan con ellos, le dicen, no llegas a la hora que es tú como trabajador, no entras. Y hazle como quieras y les vale, o sea, no entras aquí. O sea, son muy cañonos o con temas, por ejemplo, fiscales de los transportistas que les trabajan, que tenemos algunos clientes de allá. Si no les doy la documentación como me la están pidiendo tal y tal y tal con tal tiempo, puede ser que me manden a la fregado, que no me acepten o que no me paguen la factura. Entonces, y que luego muchos dicen, es que son bien exagerados, pero yo creo que no son exagerados. Yo creo que si todos funcionáramos de esa manera, sería muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya no tendría que decir, es que este cliente es bien duro y me pide no sé qué tantas cosas y este es más light. No, con todos mejor y sería más fácil todo. Las ausencias por incapacidad, que era lo que comentábamos. El trabajador está obligado a dar aviso a la empresa, salvo caso fortuito de fuerza mayor, es decir, pues si lo atropellaron, pues no va. Oye, me atropellaron, no voy a llegar. Pero oye, me siento mal, tengo temperatura, etcétera, no voy a poder asistir, porque luego qué pasa que pues no avisas con tiempo y tal vez ese trabajador tenía que hacer algo muy importante ese día y ya no le dio chance a la empresa de poder hacerlo. Las faltas injustificadas con el descuento correspondiente, el tema de los alimentos también, ese es otro punto importante. ¿Cuánto tiempo? La ley Federal del Trabajo marca que cuando menos media hora deben de tener para los alimentos. Puede ser más, hay empresas que dan más. La terminación de la jornada, como les digo, el tema de las horas extras. ¿Qué hacemos nosotros con el tema de las horas extras para darle formalidad? Porque siempre pasa que cuando llega una demanda, dice el trabajador que trabajaba de 9 de la mañana a 1 de la mañana, todos los días. Entonces siempre dicen así, sacan un chorro de horas extras. ¿Qué pasa? Pues que nosotros decimos, la única forma de que haya horas extras es mediante escrito, que el patrón te pidió por escrito horas extras y te da tu acuse. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Porque pudiera decir el trabajador, pues ese documento lo hacen después y demás. No, aparte de que lo firmarías tú, siempre les recomiendo que venían más atrás, establecer los medios ¿cómo se llama? De asistencia.
¿Cuál es un buen medio de asistencia? Ya sea por huella o por iris, hay de muchas formas, pero sí que sea uno moderno porque que no sea pues la típica lista de asistencia, que tampoco está mal porque al último tiene que firmar el trabajador, ¿no? Pero pues es más un mayor control ya con un medio electrónico, entonces esa parte es que... Nosotros tenemos aquí el de, Ah, nosotros tenemos aquí el de cara y y cada que pasa la gente está a 5 metros de lejos. No es el mejor control. es que hay que darle mantenimiento. O sea, es que hay que tener, digo, no que este sea malo, pero luego pasa, pasa mucho, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, todos los termómetros. O sea, pensamos que por tener ya nada más el termómetro y a los 3, 4 días, pues ya no funciona y ya te marca uno 40, el otro 20, y ay, ya estoy muerto. No, es que hay que calibrar todo ese tipo de aparatos, tienes que darle mantenimiento y sí invertir en uno bueno. Entonces, por ejemplo, era lo que comentábamos ayer. ¿Qué le da certeza a un juez? Pues una serie de pruebas. Entonces, si hay un reloj checador del tipo que quieras, hay una cámara que está checando a qué hora entran y a qué hora salen, etcétera. Y entonces en una demanda dice el trabajador, no, yo 1000 horas extras. Pues no, mira, aquí están todas las listas de hora de entrada y salida, tus checadas, y son de tal a tal hora, aquí están las grabaciones, aquí está esto, aquí está lo otro. Pero ¿quién tiene eso? Y yo sé que es caro, pero de verdad que hay empresas y de empresas medianas que lo hacen y no sabes los problemones que se ahorran porque el trabajador se le olvida. Y si nos ha pasado, no, es que no es cierto, yo sí llegué, o no, es que le digo, mira, pum, el video. ¿Eres tú? No, sí, ahí está. Ah, no, es que no me acordaba, pensé que era otro día. Entonces te evitas un chorro de broncas. Entonces ya cuando te evitas una bronca de 18, 20, 30,000 pesos a cada rato, dices, no, pues las cámaras me salieron gratis. Y es más, voy más allá, les digo, pon cámaras con audio. O sea, con audio en cierto... Y no es que violes derechos de los trabajadores, ni mucho menos. Obviamente no las vas a poner en el baño, una cosa así. O sea, son en las áreas públicas. Y eso sí, tienes que tener como ese tipo de letreros, zona videograbada y tema de datos personales, tu aviso de privacidad, etcétera, y que la gente sepa que esa información es por seguridad tanto de ellos como de todo quien entre. Días de descanso y días de vacaciones, este es otro tipo de situaciones que traen muchos problemas. Oye, es que son los días santos. Pues los días santos no vienen en la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo no es ni católica, ni atea, ni nada. O sea, bueno, sí es atea, es laica. Entonces, ¿qué les digo? Estos son cuando capacitamos a los trabajadores, estos son los únicos días que son por ley. Y si el patrón quiere que trabajen esos días, que sí se puede, y si estás obligado, te va a pagar el triple de lo que, bueno, el triple si es un día, por ejemplo, un domingo, ¿no? Todavía, y aparte coincidía, o con tu día de descanso más bien, que tu día de descanso era el martes, y el martes cayó 1 de diciembre, entonces triple, ¿no? Pues, muchos no lo hacen, muchos otros sí dicen, no, sí, yo les pago, o sea, prefiero pagarle el doble o el triple, lo que es, porque a cerrar ese día, etcétera. ¿Qué pasa? Les digo, porque tampoco hay que ser cerrados, ni mucho menos. Por ejemplo, con la empresa acá de Peribán, pues la gente de allá los días santos sí son como santos para ellos, porque los usen para otras cosas, pues es otro tema, ¿no? De fiesta y demás. Entonces le dije, no peleemos, quieren los días santos, hay que darles los días santos, pero entonces, ¿qué van a dar ellos a cambio? Ah, mira, entonces, ¿sabes qué? Yo no tengo problema con trabajar estos días, pues los intercambiamos y como si nada hubiera pasado, órale, está bien. Y eso tenerlo por escrito y demás, y no pasa nada. O sea, hay muchas cosas que se pueden solucionar de esa manera, en vez de estar peleándote, imagínate pelearte, por ejemplo, con la gente de Peribán, de que no sé, que los días santos van a trabajar, pues sería como darte de topes contra la pared. Entonces, si le puedes cambiar a la siguiente. Bueno, pues los días de trabajo en días de descanso semanal era como lo que les decía, los permisos. Los permisos como tal, les digo, no existen en la Ley Federal del Trabajo. Entonces es importante que establezcan un proceso para los permisos, porque también pues, todos somos seres humanos y todos en determinado momento tenemos emergencias y demás. Entonces, a veces, ¿qué es lo que le molesta al patrón?
no tanto el permiso, no tanto que no esté ese rato el trabajador, sino que me avise. El problema es que el trabajador te avisa cuando ya al día siguiente, oye, es que se me pasó pedirte permiso. No, si quieres permiso, pues me lo das por escrito y con ciertos días. Aquí en este caso, por ejemplo, era con 15 días de anticipación. Entonces sí empieza a pasar. Obviamente hay cosas fortuitas que son de un día para otro. Oye, se me enfermó mi hijo, mi esposo se accidentó, esto, aquello. Pero ¿qué pasaba? Que ya nos avisaba el trabajador, oye, ¿sabes qué? En 2 semanas, tengo cita con el neurólogo, con esto, con aquello, o con otra situación que no tenga que ver con el IMSS, o fíjate que tengo una cita para entregar, o por ejemplo, ahí en algunos trabajos donde todavía hay gente de veintitantos años que está estudiando, oye, fíjate que son mis exámenes en tal semana, en 3 meses, tal semana son mis exámenes. Ah, adelante, no hay problema, pero con tiempo. Entonces, pero eso lo establece la empresa. El tema de las vacaciones, la prima vacacional que se tiene que pagar. Por ejemplo, me pasó un caso curioso de una trabajadora que no quería tomar sus vacaciones y obviamente pues se nos hizo raro. Dijo, no, yo prefiero seguir trabajando. Y le dije, pero ¿por qué? Le digo, tus vacaciones, esos días que no trabajes, se te van a pagar y se te va a pagar aparte tu prima. Ya luego nos explicó por situaciones familiares que no quería estar en su casa. Ajá, pero luego pasa, ¿no? Sí pasa en muchas empresas, más de las que se pueden imaginar. Hay gente que dice, no, yo prefiero porque no saben eso y también porque el patrón o no sabe, que en su mayoría se hace pato y no les paga esos días que se van de vacaciones, no se los pagan y no les pagan luego la prima vacacional. Entonces, ¿qué dicen muchos trabajadores, sobre todo de ramos donde que albañiles, que trabajadores de ese estilo, como que ellos no traen tanto esto y dicen, no, yo prefiero seguir chambeando porque si no chambeo, pues no gano. Entonces es importante pues que los trabajadores sepan este tipo de situaciones. Ya cuando le platiqué a la señora, pues ya fue que me dijo, no, pues entonces sí me los tomo, déjame ver qué hago, pero yo voy a decir que vengo a trabajar. O sea, digo, ya tenía otras broncas, ¿no? Lugar y días de pago. Es importante poner el lugar de pago, en dónde se va a pagar, cada cuándo se va a pagar, y esos días se tiene que pagar. Obviamente hay muchas empresas que por diversas situaciones a veces te pueden decir, ¿sabes qué? No te voy a pagar este viernes, te voy a pagar el sábado temprano por X o Y. No hay problema, pero sí es importante siempre respetar este tipo de situaciones. Persona distinta para el cobro, pasa muy seguido. Oye, que me enfermé, que va a ir mi mamá. No, pues yo a tu mamá no trabaja conmigo. Entonces tú como empresa, porque si me preguntan, ¿se lo puedo dar a su mamá, a su tía, a su abuelito? No, porque es otra persona, jurídicamente es otra persona. Entonces, si yo le doy dinero a su mamá, yo no sé si su mamá se lo va a dar o no. Para que su mamá pudiera recibir el dinero, tendría que tener un poder donde le permite recibir ese dinero. Entonces, ¿qué hacemos? En el contrato individual de trabajo ponemos una cláusula donde esa persona sí habilita a alguien. Está obligada, nos obligó la Ley Federal del Trabajo en los últimos años a poner una persona que si tú falleces, a esa persona se le va a dar lo que, si no sé, falleciste a media quincena, ¿no? Lo que resta y tu finiquito y lo demás, lo que te corresponda, se lo van a dar a esa persona. Entonces tiene que venir ahí. Entonces a esa persona sí le podemos autorizar este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, te digo que nos pasó ese caso y el chavo ya se ha ido a trabajar a Estados Unidos y le dijimos, es que no te querramos pagar, pero yo no lo voy a pagar a tu mamá porque si yo le pago tu finiquito a tu mamá, tú me puedes ir a demandar y el día que me demandes, si yo digo que le pagué a tu mamá, pues legalmente le pagué a tu mamá, no a ti. ¿Cómo que? Le digo, sí, no, o sea, mándame una cuenta si quieres y te transferimos, pero mándame una cuenta tuya y mándame un comprobante de que sí es que venga tu nombre para yo poder demostrar que te pague. Entonces, ese tipo de cositas, les digo, son un sinfín de cosas, pero que en el día a día que las vas aplicando, te ahorran un chorro de problemas. Recibos de pago, pago de vacaciones, esto es bien común, como lo vimos en la inspección. Muchísimas empresas no tienen los comprobantes. Entonces llega la demanda y dice, pues a mí no me dieron vacaciones, no me dieron esto, no me dieron aguinaldo, no me dieron todo. Y sí se los dieron, pero nunca los hicieron firmar nada. Entonces tú en la demanda tienes que llegar con, mira, sí se le pagó su aguinaldo, su finiquito, todo. Prima vacacional,
todo. Entonces, pero hay que tener ese respaldo. Si le puedes. Medidas de seguridad e higiene, pues aquí hay las mínimas que debe de tener cada empresa, pero cada empresa es diferente. Si, por ejemplo, nosotros que somos un despacho contable y fiscal y legal, pues no tenemos, yo creo que el mayor riesgo que tenemos es que no nos pague un cliente o que nos caigamos ahí y te lastimes, pero no es lo mismo si en una empresa, por ejemplo, mm, pues o sea, alguna industria ya más especializada debe de tener, por ejemplo, este tipo de cosas, pero así cañón. ArcelorMittal, por ejemplo, mi papá estuvo trabajando en la empresa de un tío que se dedican ellos calibran máquinas, todo, por ejemplo, van a la Volkswagen y les calibran toda la maquinaria, todo ya sea en temperatura, peso, o sea, un montón de cuestiones así muy cañonas. O van a la Coca y checan que las botellitas de agua, o sea, oye, chécame que esta botellita de agua sí son 300 mililitros. Entonces calibran la máquina y hay a cada rato. Y son muy pocas empresas porque tienen que tener las certificaciones constantes y de hecho ese tipo de empresas ya me platica pues mi papá y mi tío me dicen, pues ya ni siquiera se fijan en el precio de lo que les cobras. Lo que quieren es quién tiene las certificaciones y quién les da esa calidad. Pero me decía mi papá cuando le tocaba ir a las fábricas, me dice, por ejemplo, en la Volkswagen, entrabas, te cambiaban todo de seguridad, si no, no entras y son ¿cómo llamarle? Como que varios filtros. Y dice, ya que vas, ya sabes a dónde vas a ir tú, te dicen, y ahí me dice así como 10 líneas de colores, váyase por toda la línea amarilla. Y sí me dicen, un día llegó bien espantado mi papá un fin de semana, porque venía los fines de semana, me dice, ya me andaba llevando pues sí me fui por la línea, pero como que me distraje poquito y pues de pronto que me pasa no sé qué, o sea, qué cosa por un lado, se lo alcancé a ver, pero todo por no seguir así, pero por poquito. Entonces, todo ese tipo de empresas, por eso luego pasan accidentes. De hecho, recuerdo en la maestría nos ponían, digo, es feo verlos, pero sí nos ponían en estas clases videos de accidentes en los temas del IMSS. ¿Por qué? Porque pasan un chorro de accidentes y es importante toda esta parte, seguirla, sobre todo en ese tipo de empresas, al pie de la letra. Y muchas veces, ¿qué pasa con el empresario? Que ni sabe de esto. Los constructores, ¿cuántos empleados se les mueren a los constructores? Y dice el constructor, oye, pero pues es que se subió acá o se electrocutó y yo sí le di guantes y yo sí le di no sé qué, pero oye, ¿lo capacitaste para manejar ese tipo de cosas? Pues no, pero pues si ya saben. Entonces, lo mínimo que tiene que tener una empresa para poder ellos respaldarse, porque ya también el trabajador puede agarrar el guante y quitárselo y electrocutarse. Sí le di el equipo, sí le di esto, sí lo capacité, sí sabía, sí tiene todo esto, aquí está, te lo demuestro. Entonces ya no soy yo el del problema. Capacitur, ¿qué tipos de certificaciones son las más comunes y que solicitan las empresas? Pues, ay, es que es como muy ambigua la pregunta, pues dependiendo de la empresa. O sea, habría que ver qué tipo de empresa eres para ver qué tipo de capacitaciones necesitas y qué tipo de certificaciones necesitas. No pueden ser las mismas certificaciones para una empresa que produce químicos que para una empresa que da servicios administrativos. Entonces, es cuestión de acercarse a las personas adecuadas y es como les digo, pero es muy buena pregunta en el sentido de que muchos empresarios no se las hacen. Oye, ¿yo qué certificaciones estoy obligado? Y uno piensa que a veces no estás obligado a ningún tipo de certificación y cuando te pones a investigar un poco dices, oye, mira, esta certificación no la tengo, esta capacitación no la tengo. Entonces es cuestión de enfocar y de buscar cuáles son esas certificaciones, pero hay gente especializada para poderte ayudar con esa parte. Entonces, pues en esta parte vamos a tener todo eso, qué son actos de peligro. Porque esa es otra, fíjense, cómo es una causa grave y está en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo de rescisión laboral inmediata, ponerse en peligro por su propia seguridad o poner en peligro a otra persona. Entonces, imaginemos que estás en una fábrica de estas y hay materiales peligrosos o cosas peligrosas que tienes que hacer, pero como porque por flojera lo haces de otra manera, pues es una causa de rescisión laboral.
generalizando, ¿cuáles son las más comunes o que más se requieren? Es que vuelvo a lo mismo, o sea, como que generalizar o cuáles son las más comunes, lo que es muy relativo, pero si parten de esto, de tener una adecuada estructura laboral, de tener todos sus contratos, de tener toda la documentación necesaria, ustedes mismos van a darse cuenta que es lo que necesitan. Por ejemplo, a la hora de la seguridad e higiene, hay personas especializadas, dependiendo del tipo de empresa que tengas, para ayudarte con esto. Hay muchas cosas, cuestiones donde hay empresas con ciertos temas de voltajes y de no sé qué, que tienen que ir los de protección civil. Protección civil es muy común que te resuelva las inspecciones en seguridad e higiene. En otras van los bomberos también, así como pero es muy general, cuestiones de evacuación, de letreros, etcétera. Pero les digo, a lo último, lo que necesitamos es conocer a nuestra empresa e investigar un poquito qué es lo que necesitan, porque les digo, cuando me entrevisto luego con muchos patrones, pareciera que no conocen a su empresa y les haces preguntas tan básicas como, oye, ¿cuántos puestos de trabajo tienes? No sé, como 5, como 10. No, pues ¿cómo que no sabes? O sea, entonces es importante. Entonces, periodos de incapacidad, accidentes de trabajo, tener un botiquín de primeros auxilios, evitar accidentes de trabajo. O sea, si le puedes adelantar, por favor. Enfermedades contagiosas, por ejemplo, pasó todo un tema ahora con el COVID y eran las grandes dudas. Oye, pues que se siente mal, llegó tosiendo, no tosiendo, ¿qué hago? El IMSS, ¿me apoya, no me apoya? No sé qué. En ese tiempo, pues podíamos resolver lo que se podía resolver porque era, no, pues no atiendas a nadie. Si no está enfermo, pues ni te arriesgues. Pero, ¿qué pasa? Que también hay personas que están muy enfermas de gripa, de alguna infección, de lo que sea, y quieren ir a trabajar. Entonces, ahí sí, tú como patrón estás obligado a estar al pendiente de ese tema de, ¿sabes qué? No puedes trabajar y ve a atenderte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si contagias a alguien, también puede ser una causa de rescisión laboral, porque estás... Exacto. Entonces, pues les digo, son un sinfín de cuestiones, ya para terminar, es importante poner obligaciones de los trabajadores y prohibiciones. Fíjense cómo en esta empresa todo lo que tenemos de obligaciones y prohibiciones, si le puedes adelantar. Muchísimas cosas que a veces pudieran parecer muy sencillas, pero que es importante tenerlas. Entonces, cada empresa, para terminar, pues cada empresa tiene que construir su propio reglamento interior y no es el mismo para todos. Sí abarcan algunas cuestiones similares a otras y siempre les digo, siempre la mayor recomendación, si ustedes se van a animar a hacer su reglamento interior o van a ir con alguien, pero que siempre abarque más de lo que se imaginan. Es decir, siempre les digo al empresario, ¿cómo ves tu empresa de aquí a 5 años? Siempre que construyan alguna documentación o algún proceso de esa empresa, traten de verlo a futuro, porque luego yo les agrego cosas y les mando el reglamento interior, les digo cualquier duda y me dicen, oye, ¿por qué yo no tengo equipo de transporte? Y le digo, pero lo vas a tener o no. Seguramente en unos años porque te dedicas bueno, sí, se había pensado, pero como en 3 años, le digo, entonces, para no tener que volver a meter otro reglamento interior, cuando tengas camionetas, ya va incluido cómo se va a manejar el tema del transporte. Ese es otro punto importante, los contratos especiales para el transporte de los trabajadores. Se hace un contrato también aparte de la responsabilidad del vehículo, obviamente en situaciones que no tengan que ver con la chamba, que ya nos ha pasado y eso nos salvó en una situación de un trabajador en horas laborales, pero como traíamos GPS en horas laborales, se fue a no sé dónde como con la novia y se peleó y luego se puso borracho y atropelló a una persona y dejó el carro. Entonces, cuando encuentran el carro y todo, pues ¿a quién van y buscan? Pues fueron a buscar a mi cliente. Entonces ya cuando llegó mi cliente, pues ya dijo, no, es que mire, es un trabajador y hay toda su documentación, etcétera, y ya lo localizaron y se hizo responsable el trabajador. ¿Por qué? Porque no fue un accidente de que chambeando tuve el percance, no.
sea, me salí de mis cuestiones de trabajo en horas laborales, tomado y atropellé a una persona. No sé, si hubiera, pues lo mismo, porque estaba borracho y demás. Entonces, la responsabilidad del patrón, ¿dónde es? Horas laborales y que estaba haciendo una cuestión de, por ejemplo, el chofer de estafeta a las 10 de la mañana chocó o atropelló a alguien, pero haciendo su chamba, ¿no? A diferencia del de estafeta, iba tomado, ya ni andaba repartiendo nada y en horas o no en horas laborales y atropelló a alguien. Pero si es fuera de horas laborales y Pues ya le facilita el vehículo para que se lo lleve a tu casa. es que precisamente para eso es el contrato. Y en ese contrato tú como empresa tienes que decidir qué vas a hacer con esa situación. Es decir, le dices, oye, sí te presto el carro, pero te presto el carro para que te transportes del trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo, viceversa, y lo que tengas que hacer. Pero si cometes algún accidente, si te fuera de horas laborales porque andabas tomado esto, el otro, tú eres el responsable. Y si no le parece al trabajo, entonces llegas todos los días aquí a tal hora, tomas el vehículo, lo vuelves a dejar a las 6 de la tarde que sales. Sí, exactamente. Entonces, eso es como un beneficio del patrón, ¿no? De, mira, pues le voy a echar la mano, pues no tiene carro esta persona, que use el carro para sus cuestiones también familiares y todo. Y pues obviamente si le pasa en una situación de ese tipo, que no estaba borracho, fue un accidente como tal, pues ya ves cómo lo pueden solucionar ambos. Sí, porque también a veces se da el caso en algunas empresas, y por experiencia lo digo, de que le facilitas el coche también, no solo por cuestiones de traslado para la familia, sino por cuestiones de tiempo, por Ujú. horarios establecidos y también por distancias o cercanía a las necesidades de la misma empresa. Sí, pero la empresa, así estrictamente, solo es responsable del momento que sale de su casa al trabajo y luego cuando sale del trabajo a su casa. Si sale del trabajo y se fue luego a no sé dónde y se fue a no sé dónde, o aunque no se haya ido a tomar, pero saliendo del trabajo no se fue a su casa, o sea, no se accidentó en el trayecto a su casa. Imagínate que vives aquí por Mil Cumbres, ¿no? Y tú saliste de tu trabajo, pero pues chocaste allá por el estadio o allá en Pátzcuaro o en otro lado. Entonces ya no andabas haciendo algo o sea, ya no era dentro de tu trayecto. Ahí el patrón podría decir, yo no soy responsable de eso, pero tienes que tener la documentación y todo para poder demostrar, porque luego pasa eso, que les llega la bronca al patrón y no tiene documentación de nada. Y pues les toca pagar al patrón y tal vez ahí no la regó el patrón, entonces les digo, son muchísimas cuestiones que a veces pudieran parecer obvias, pero es mejor ponerlas, miren, dormirse en horas de trabajo. Oye, ¿te dormiste? Pues no hay nada que me lo prohíba. Pues ¿dónde dice que no me puedo dormir ¿entregué mi chamba o no? Por eso ya también se puso de moda también con el tema del home office y que a muchas empresas sí les funcionó, que mejor dicen, pues mira, a mí no me importa si vienes aquí 10 horas o 6 horas. Tú sácame la chamba que tienes que hacer y es tal. Así la hagas dormido, despierto, como sea. Y si hubo muchas empresas grandes, por ejemplo, tengo conocidos, por ejemplo, en HP, que está en Guadalajara, que ya les dijeron, ¿sabes qué? Ya te voy a mandar tu computadora a tu casa, tu silla, tu equipo de trabajo, y te voy a pagar el internet y me sale más barato que tener a 300 personas en una oficinota y demás. Y así están ya trabajando desde entonces muchas empresas, no todas, pero sí algunas. Yo tengo una duda respecto a eso, porque por ejemplo esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo, e incluso veo que en varios de sus apartados pues todavía es a la vieja usanza. No obstante, por ejemplo, aquí mismo en México hay empresas como Google, como Apple, Ujú. que ellos facilitan dentro de sus instalaciones zonas de recreativas para dormir, para alimentarse. Ahí cómo más o menos ellos, o cómo se ajustan. Me imagino que obviamente pues, son empresas de esa envergadura, claro que tienen todos sus procesos bien estipulados, sin duda, Sí, pero ahí cómo se equilibra
entre lo que dice la Ley Federal del Trabajo y ellos. O sea, la Ley Federal del Trabajo también les da a la empresa, en base a su reglamento y a sus normas, esa flexibilidad para hacer ese tipo de chamba, manejar ese tipo de dinámica laboral, más bien. Y es una excelente pregunta porque, como les decían, la Ley Federal del Trabajo te marca ciertos lineamientos que son generales y son obligatorios, es decir, tienes que cumplir con esto o no tienes que, o no puedes hacer aquello. Pero a partir de ahí, mientras no violes los principios de la Ley Federal del Trabajo, como que sea alguna violación a derechos humanos del trabajador, algo, algún derecho que tenga que ver con alguno de sus derechos laborales, vacaciones y demás, todo está permitido, es decir, ellos, puede decir, ahí tienen lugares para dormir y todo, etcétera, 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 no hay ningún problema. ¿Por qué se ponen este tipo de cosas? Porque obviamente pues no todas las empresas son como Google, ¿no? Que tienen ese tema, pero también me imagino que hay en Google donde no cumplas con tu chamba, en 2 días estás afuera. Exactamente, entonces, pero a lo que voy esa es la importancia del reglamento interior. Obviamente sí, ellos tienen que seguir la Ley Federal del Trabajo, no pueden no seguirla, pero seguramente en su reglamento interior de trabajo debe de tener otro totalmente contrario a esto, las estipulaciones. Puedes dormir en ciertas zonas, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, tienes que cumplir con esto, no puedes hacer lo otro, no puedes aquello, pero de una manera diferente y más abierta, pero no es como que no puedan hacerlo. O sea, no contrapone la No, propia por ley. ejemplo, muchas de las cosas que vienen aquí no vienen en la Ley Federal del Trabajo, o sea, son reglas de esta empresa que no contravienen ninguna disposición de la Ley de Trabajo, es decir, por ejemplo, dormirse en horas de trabajo. Si en la en la ley federal del trabajo no dice eso, que nada de dormir o no. Imaginemos que en la ley federal del trabajo dijera, los trabajadores tienen derecho a dormirse 30 minutos durante su hora laboral y que yo pusiera eso, prohibido dormirse en horas de trabajo, pues no tendría ningún valor porque estaría violando ese artículo. ¿Sí me explico? Entonces, no vas a poner ese tipo de cosas. Por ejemplo, realizar actividades en lugares peligrosos o insalubres. ¿Cuáles actividades? Pues pueden ser muchas, ¿no? Pero la ley federal de trabajo no dice eso. O sea, yo lo pongo porque mi trabajo se presta para que no vayan a andar haciendo cosas así. O, por ejemplo, las mujeres embarazadas, realizar cualquier actividad que ponga en peligro. No falta la señora embarazada que quiere andar haciendo de más y anda cargando cosas y no sé qué, y le dicen, no, tú siéntate, te va a hacer daño. Y hay gente que sí nos ha tocado. Y un día sí le dije a un cliente, le dije, no, pues ya mejor mándala a descansar a su casa, dile que tiene libre los días ya, porque le digo, donde algo le pase y que diga, no, es que me pusieron a cargar, no, olvídate de si tienes o no tienes la razón tú, se la van a dar a ella. Entonces, por eso hay un montón de cuestiones de ese tipo. Ahora, que las tengas que seguir a rajatabla, depende de tus empleados y depende de ti como patrón, porque pues habrá, por ejemplo, una vez asesoramos una empresa que se dedican a hacer aplicaciones de celular. Entonces, imagínate que le pusiéramos que no pueden agarrar el celular. Hay una pregunta, y en caso, por ejemplo, de una mujer embarazada, pero el ejemplo que pusiste es que la mujer como quería seguir haciendo las cosas, ¿no? Ujú. Pero el caso que la empresa la obliga a hacer cosas, eh, por ejemplo, conocí un caso de una persona que estaba embarazada y ella pidió de, oye, es que esas escaleras están medio peligrosas porque una oficina estaba segundo piso, ¿no? Y ella dijo, no, es que ya por mi grado de embarazo temo caerme. Y la persona, su jefa, le dijo, no, pues si te caes te levantas. Pero obviamente ella no sabe o desconoce que puede aplicar. ¿Qué derechos tienen? O sea, que Sí, no, puede independientemente de cualquier este tipo de cosas, en ese tipo de situaciones, lo que debió haber hecho y que muchas veces pues, no hacen también por miedo o inseguridad, pues es ir y demandar y denunciar. Demandar en tema laboral y denunciar en otras instancias, porque hay reglas también para eso y desgraciadamente vivimos en un país con mucha corrupción, pero pues teóricamente la mayoría de los lugares de trabajo deberían de contar con ciertas reglas, es decir, tener una rampa, tener lugares para tema de discapacidad. De hecho,
Otro punto que regresan mucho en los reglamentos interiores es no tener un lugar adecuado y las sillas necesarias para las mujeres embarazadas, así tal cual, y también para que la gente descanse. Entonces, ya que lo tengas en la práctica o no, es otro tema, pero te lo piden aquí, pero deberías de tenerlo en tu lugar. Entonces, ¿cuántas veces vas a una empresa y no tienen ningún lugar de como de descanso? O sea, pues la silla de cada quien y tal vez unos muebles, unos sillones para los clientes, pero no tienen un lugar como tal de, oye, para esto. Entonces, como les digo, le puedes pasarlo. Para finalizar, pues podemos ver que son muchísimas cuestiones que hay que abarcar que pudieran parecer, mira, la empresa tiene la obligación de mantener los suficientes asientos y sillas ergonómicas a disposición de los trabajadores y de las personas que acuden. Y si luego no pones eso, no tiene valor o sea, te obligan a que venga en tu reglamento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que cuando te lo aprueba la Junta y tú se lo enseñas a tus trabajadores, pues el trabajador dice, pues ¿cuáles sillas y cuáles asientos ergonómicos? Pues no hay. Entonces el trabajador exige y ya pues el patrón ahora le pues, en algunos casos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que no funcionan muchas cosas en México. ¿Quién está para supervisar todo esto realmente en la práctica? Pues la Secretaría del Trabajo y la Dirección del Trabajo, tanto estatal como federal. ¿Y cuándo lo hacen? Nunca. O sea, hay lugares donde las cuestiones de salubridad son, híjole, horribles. O sea, no hay, no, o sea, el mexicano pues ocupa estar ahí con el cinturón detrás. Y si no es así, pues por eso hay muchos problemas, pero si tú quieres ser una empresa diferente, si quieres ser una empresa que tenga trabajadores diferentes, pues hay que dar cuando menos lo mismo. Mira, protección de las mujeres embarazadas. Entonces, también para el tema de los menores de edad, porque hay empresas que contratan menores de edad y piensan que no pasa nada, pues queda un tema delicado. Entonces, pues miren, pudiéramos tardar horas aquí, pero tratamos de darles un poquito de varios ejemplos de lo que es un reglamento interior de trabajo. Nos quedan muchos más documentos por revisar, que ya serán en otras ocasiones, pero lo que es importante y espero que les haya quedado claro es la importancia de toda esta estructura laboral y de que la deben de tener sí o sí. Hoy en día, si tú quieres ser una empresa exitosa y partir del orden y de la formalidad, tienes que empezar por esto. Entonces, simplemente pregúntate cuántos de estas cosas que vimos, cuántos de estos 10 documentos que vimos el día de ayer y al inicio, cuenta tu empresa, pero bien elaborados, no bajados de internet, no, independientemente de si te ayudó o no te ayudó algún asesor laboral, que tú los pudiste haber realizado, pero si abarcan todo este tipo de situaciones y no contravienen otras cuestiones en de la ley federal del trabajo. Entonces, pues por último, lo que puedo hacer es invitarlos a que reflexionen sobre esto y busquen que gente especializada los pueda ayudar, vean qué tienen, qué no tienen, si ya tienen algunas cosas, cómo pueden mejorarlas y sobre todo que lo hagan con vistas al futuro de su empresa en el sentido de no nada más enfocarme en no quiero tener demandas, sino quiero que mi empresa sea una empresa sana y tenga un buen funcionamiento y quiero tener buenos trabajadores. Pero para tener buenos trabajadores necesito también ser un buen empleador y un buen patrón. Entonces, pues sería todo por hoy y muchísimas gracias. Maestro, qué importante consejo nos dio el día de hoy para terminar toda esta sesión y esta semana dedicada a nuestras empresas. Los invitamos a que acudan a Espacio Emprendedor y a que acudan a todos los servicios que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico. También los quiero invitar a que participen. Creo que ya empezó el registro para obtener sus folios de descuento para el registro de marca. Entonces también los invitamos a que vengan eso, porque luego andan en los últimos días corriendo y la verdad es que es un poco complicado atenderlos a todos juntos. Muchas gracias a los ponentes que tuvimos en esta ocasión y agradecer a todas las personas que amablemente nos siguen y que nos visitan aquí en la SEDECO. Y bueno, pues quiero finalizar esta semana y esta ponencia con el reconocimiento que el gobierno del estado a través de la SEDECO le tiene al maestro Javier Farías Echenique por su valiosa participación como ponente en la Academia de Michoacán, en Academich, en la capacitación titulada
la estructura laboral. Recuerden que esta capacitación tuvo 2 sesiones, que fue el día 11 y 12 de enero del 2024 aquí en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de la SEDECO. Maestro, este Muchísimas documento te lo entrego a nombre de mi secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, con el agradecimiento de que hayas estado con Muchísimas nosotros. gracias. Un placer. Agradecemos al despacho Faré por permitirles estar aquí Gracias. con nosotros, que de manera altruista vienen ellos a compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias y los vemos la próxima semana. Michoacán, honestidad y trabajo.